Otra alternativa para utilizar retazos de telas elásticas es crear una banda del cabello con un nudo. Es súper fácil y el proceso es muy parecido al del moñito de pelo o scrunchie. Vas a necesitar los siguientes materiales: un retazo bastante largo de al menos 100 centímetros o 50 pulgadas de tela elástica, cinta métrica, rotary cutter y mat para cortar. También lo puedes cortar con tijeras, regla y alfileres. El primer paso es cortar un rectángulo de 40 pulgadas por 5 pulgadas de ancho. Esto es 100 centímetros por 13 centímetros. Estas 40 pulgadas es un poco menos del doble de la circunferencia de la cabeza. Yo te recomiendo que utilices esa medida inicialmente y antes de dar la costura final te lo midas y decidas si quieres quitarle para que ajuste más. Para cortar ese rectángulo, vamos primero a asegurarnos de buscar el lado para el cual la tela estire más. O sea, longitudinalmente vamos a cortar ese rectángulo en la dirección en que más estire. En este caso es en esta dirección. Como vamos a cortar un rectángulo de 40 pulgadas, podemos medir, doblamos la tela por la mitad y medimos 20 pulgadas por 5 pulgadas, 100 centímetros por 13. Aquí. Llevo las 20 pulgadas hasta el doblez de la tela. Si deseas puedes marcar con un marcador, pero en mi caso yo estoy utilizando la regla Dritz, que es bien gruesa, ideal para cortar con el rotary cutter, con la rueda de cortar, y voy a cortar directamente ahí. Si no deseas tener que marcar, si alineas el borde de la tela con la línea recta del mat y haces lo mismo con la regla, creas líneas paralelas y perpendiculares sin necesidad de dibujarlas. El mat que estoy usando es pequeño, pero un mat grande es mucho más recomendable a la hora de cortar telas. Ya corté longitudinalmente, ahora voy a cortar las 5 pulgadas o 13 centímetros. Busco aquí en la regla 5 pulgadas. Nuevamente, si tengo alineado con el mat el borde, puedo entonces proceder a buscar esas 5 pulgadas alineadas aquí. Si se fijan, el procedimiento es muy parecido al del moñito de pelo o scrunchie, pero con un twist. Y digo un twist porque va a llevar un nudito. Ya en este caso podemos utilizar las marquitas que ya teníamos previas. No olvides presionar, inclusive puedes utilizar el dedo índice para presionar. Muchas veces las personas piensan que con darle a la rueda es suficiente, pero tenemos que ejercer presión. Ya tenemos nuestra pieza cortada. ¿Y qué vamos a hacer? Con una puntada de zigzag pequeña vamos a coser, doblamos longitudinalmente, cosemos dejando algunas 2 pulgadas, 5 centímetros en cada extremo sin coser. Por lo tanto, empezaríamos cosiendo aquí longitudinalmente. Puedes colocar alfileres, pero no tienen que ser muchísimos porque vamos a estar cosiendo líneas rectas. Y nos detenemos nuevamente 2 pulgadas antes.
Ya cosimos aquí con una puntada de zigzag estrecha, casi recta, que nos permite, ¿verdad?, que la pieza que el hilo no se rompa. También podemos usar una overlock o serger. Y ahora el próximo paso es voltear toda la banda, que es bastante larguita, exponiendo lo que es el lado derecho de la tela. Una vez hayas volteado la banda, vamos a hacer un círculo con ella. Los cruzamos ambos extremos y uno de los extremos lo vamos a insertar por debajo de este cilindro. De este modo vamos a crear el nudo que estamos buscando, que la parte de arriba va a quedar así. Luego de eso vamos a seleccionar los dos extremos y los vamos a colocar derecho con derecho y vamos a coser ese lado más corto de la banda del cabello. Aquí podemos nuevamente utilizar una puntada de zigzag estrecha o coser con overlock. Ya cosimos el lado más corto y el último paso es simplemente sellar aquí. Podemos hacerlo con una puntada de zigzag nuevamente. En todo momento estamos utilizando puntada de zigzag porque estoy cosiendo telas elásticas. Por lo tanto, a mí lo que me gusta es doblarlo con la misma concesión que habíamos cosido. En todo momento hemos cosido a 1/4 de pulgada. Colocamos varios alfileres y en este caso vamos a coser bien al borde, lo más pegadito posible, rematando al principio y rematando al final. Ya cerramos la parte inferior de nuestra banda y tenemos una banda con nudo. Podemos hacerla tanto más estrecha como más ancha. No olvides medírtela antes de dar la costura final en la parte de atrás. Estas bandas para el cabello son muy versátiles, la puedes utilizar mostrando el nudo o también puedes colocar el nudo para abajo y colocar un lado de la banda sobre el otro. Son ideas para utilizar retazos de tela elástica y no desperdiciar ni un poquito. Espero te haya gustado este video, no dejes de suscribirte a mi canal, encender las notificaciones y visitar sirenapatterns.com.